Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hacer el patrón de unos jeans. Ya había subido anteriormente este video, pero desafortunadamente por temas de derechos de autor tuve que borrar partes del audio, pero en esta ocasión ya no volveré a cometer el mismo error. El patrón que vamos a estar haciendo es precisamente el de este pantalón. Es un talla 32, es de nuestra marca Gumo Jeans. Y bueno, es un patrón que ya está súper probado, ya está trabajado, ya cuenta con costura incluida, ya no hay que hacer absolutamente nada de modificación más que la que les comentaré al final del video. Aquí a los costados les dejo las fotos para que vean cómo se ve ya puesto. Recuerden que además de jeans también hacemos chamarras como esta. Y también los patrones los pueden encontrar aquí en mi canal. No olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo video. Algunas características que deben de tomar en cuenta si lo pretenden hacer desde su casa es que deben de tener una tela de por lo menos 2% de elastano, esto es que estire bastante, ya que si lo hacen con tela rígida les va a quedar un poquito apretado y no va a ser nada cómodo. Así que no se diga más, vamos con el video. Vamos a iniciar con nuestro lado delantero en la parte superior, esto para que ustedes lo puedan ver de forma mucho mejor. Trazaremos un rectángulo de 22 centímetros por 28. Es muy importante que lo escuadren. En esta ocasión parece que yo lo estoy haciendo únicamente con la regla, pero previamente ya lo trabajé con escuadra. Ya que tenemos nuestro rectángulo, de esta parte vamos a añadir 3 centímetros más. Y de esta línea perpendicular vamos a subir 3 centímetros también. Aquí nada más vamos a marcar un puntito. De esta esquina vamos a bajar 2 centímetros, que sería en este punto, y nos vamos a meter 1.5. De este lado únicamente nos vamos a meter 1 centímetro. Con la ayuda de nuestra regla francesa vamos a unir estos dos puntos. Y esta esquina también la uniremos a esta. Este punto lo vamos a unir con los 3 centímetros que subimos. Con nuestra regla francesa uniremos esta parte. Listo, ya tenemos la parte superior de nuestro delantero. Ahora vamos con la parte de las piernas. De la esquina de nuestro rectángulo lo vamos a prolongar hasta 104 centímetros. Como mi regla mide 1 metro, vamos a marcar hasta donde llega el metro y vamos a añadir 4 centímetros más. Listo. Entonces sería este punto de aquí. Ahora vamos a marcar la parte de la rodilla. Igual, de la esquina donde inició nuestro primer rectángulo, vamos a medir 60 centímetros y sería en este punto. Ahora vamos a escuadrar la parte de la rodilla. y la parte del tobillo.
Ok. Ahora, para sacar nuestra línea de aplome o línea del planchado, que también así lo nombran, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sumar los 28 centímetros de nuestro rectángulo más los 3 centímetros, nos da un total de 31 centímetros. Esto los vamos a dividir entre 2 y nos va a dar 15.5. 15.5 está en este punto. De este punto nos vamos a recorrer 2 centímetros hacia abajo. Sería este punto. Ahora los medimos y son 13.5 centímetros. Entonces nuestra línea de aplome va a ser de 13.5 centímetros. Esos 13.5 centímetros los vamos a marcar aquí en nuestra rodilla. Va a ser el centro de nuestra rodilla y también va a ser el centro de nuestro tobillo. Listo. Ahora, de la parte de nuestro tobillo vamos a tener la parte del delantero va a tener un largo de 14 centímetros. Estos 14 los vamos a dividir entre 7 hacia arriba y 7 hacia abajo. Sería este punto y este punto. Y el ancho de nuestra rodilla va a ser de 19 centímetros. Entonces lo dividimos entre 2, va a dar un total de 9.5. Este punto y 19. Ahora con nuestra regla de 1 metro o de 60 centímetros vamos a unir estos dos puntos de tobillo a rodilla y este también. Ahora vamos a unir de rodilla a cadera de la siguiente forma. Primero vamos a medir la distancia de ese punto a este, que es de 38 centímetros. Los 38 centímetros los vamos a dividir entre 3. 38 entre 3 nos da 12.66, que es un tercio. Vamos a bajar 12.5, que sería este punto. Y vamos a unir con nuestra regla curva de esta manera. Y de la rodilla a este punto lo vamos a unir así. Si quieren también pueden trazar nuestra línea de aplome. Como pueden notar, en el caso de los jeans, agarramos un poquito, bajamos un poquito la línea de aplome para que esto sea un poquito más cómodo, ya que es mezclilla pues un poquito más rígida y más gruesa que los pantalones de vestir. En el caso de los pantalones de vestir no se hace esto, bueno, la bajada de los 2 centímetros, sino que se mantiene justo a la mitad. Es algo que probablemente vean diferente
a todos los moldes que encuentran en internet. Pero este es un molde que ya está probado, ya está pues prácticamente garantizado, ya te incluye 1 centímetro de costura en todos lados. Entonces no es necesario que le añadas centímetros de costura, no es necesario que de este lado le quites la parte de la pretina, sino que la pretina ya se la vas a colocar independientemente de 4 centímetros en esta parte, ya no le vas a hacer nada a este molde. Ahora vamos con la parte trasera o el trasero de nuestro pantalón. Lo vamos a pintar de rojo para que se distinga. De la parte del tobillo vamos a sumar 2 centímetros y medio de cada lado. Este lado también. Y ahora lo vamos a unir. De este lado vamos a salir igual 2 centímetros y medio. Y de este lado vamos a salir 3 centímetros y medio. Ok. Entonces vamos a... ¡Ay! Perdón. Creo que ya no se vio. Ok, de este lado. Ok, vamos a recapitular. Creo que no se vio muy bien esa parte. Añadimos 2 centímetros y medio en cada lado de nuestra parte del tobillo. 2 centímetros y medio de la parte de la rodilla. 2 y medio y 2 y medio. De la parte superior de nuestro molde, en la parte de la cadera añadimos 2 centímetros y medio nuevamente, y ya en la parte de la cintura, o nuestra cadera, que sería prácticamente esto, añadimos 3 centímetros y medio. ¿Va que va? En todo lo demás fue 2 y medio, en la parte superior 3 centímetros y medio. Ahora volvemos a aplicar lo mismo que hace rato. Eran que 12.5, ¿no? 12.5 es aquí. Marcamos el puntito. De este lado subimos la curva. Ahora vamos con esta parte. ¿Para qué va? De este lado, de esta esquinita, nos vamos a meter 8 centímetros. 8 centímetros. De estos 8 centímetros lo vamos a escuadrar y vamos a subir 6 centímetros y medio, que es este punto. ¿Para qué va? Y vamos a unir estos puntos. Bueno. Esto me faltaba para que vieran que es una línea continua. Esta esquina de nuestro pantalón debe coincidir con nuestra parte trasera. Es muy importante este punto. Y bueno, de aquí pasamos 8 centímetros y subimos 6.5. Hasta ahí todo bien. Ahora de este lado vamos a subir igual 8 centímetros. Marcamos un puntito y nos metemos 1,5.
Ahora unimos esta parte. De nuestro piquito vamos a salir otros 3 centímetros más. Aquí termina nuestro pico, salimos 3 más. O sea, ya es el doble de este piquito. Y vamos a bajar medio centímetro. Ahora con nuestra regla francesa vamos a unir esos puntos. Listo. Y con nuestra regla curva vamos a unir esta parte también. Y listo, amigos, ya tenemos el patrón de caballero, tanto delantero como trasero. La verdad está bastante sencillo de hacer. Como pueden notar, es un patrón bastante diferente a muchos que pueden encontrar en internet. Este patrón yo lo he estado desarrollando durante mucho tiempo. He estado mejorando en cuestiones de la caída, en cuestiones de las arrugas y bolsitas que se te llegan a hacer. Todo eso lo he tratado de eliminar. Y bueno, ya nada más de esta parte nos falta un punto más. Ok, de esta esquinita vamos a bajar 7 centímetros. Puede ser entre 7 y 7 y medio. Y de este lado 3 centímetros. De igual forma pueden ser 3 o 3 y medio. Y ya nada más unimos estos puntitos. Ok, este patrón ya está terminado. El único corte que van a hacer adicional es este de aquí, que son 7 por 3.5. Una vez que ustedes vayan a calcarlo en la tela, como ya les había mencionado antes, no es necesario que incluyan los centímetros, ya los tienen. Nada más en esta parte, si lo van a unir con cerradura de codo, de este lado van a añadir 1 centímetro de costura y de este lado van a añadir 2 centímetros de costura. Si ustedes lo van a hacer con overlock, van a añadir 1 centímetro de cada lado, 1 centímetro de aquí y 1 centímetro de este lado. Entonces lo cortamos, lo pegamos sobre la tela y de este lado 1 centímetro y del otro lado 1 centímetro. Repito nuevamente, para cerradura de codo son 2 centímetros de este lado de costura y 1 centímetro de esto, ya que de un lado agarra como que hace como tipo sándwich, abraza el otro lado de la tela y de este lado solamente se mete de este lado así. Es por eso que son 2 y 1 y en overlock es 1 y 1. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. En verdad espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y activar la campanita, ya que si no lo hacen, YouTube no les avisará cuando subamos un nuevo video. Aquí abajito les dejo mis redes sociales para que me sigan. Cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Bye.